Si miro, sé que pierdo. Todo y de cero. Nirvana Verbal. Viernes hasta las 24 por Nacional Rock. Continuamos en Nirvana Verbal, el programa de hip hop de Nacional 93.7, el programa de hip hop de la radio pública, y nos queda un rato, por suerte, para disfrutar de nuestra compañera y del knowledge. Si hay un elemento que abarca nuestra compañera es el knowledge. ¿En serio? Bueno, me parece un montón. No, Vamos a empezar. O sea, entre nosotros tres, la que tiene el knowledge sos vos. Yo tengo... No estoy de acuerdo. Pará, nada que ver, pero no sabía qué decir. Fin de la Me conversación, pasó como- pasamos de tema. Estoy en Dwight hoy. Sí, estás muy en esa. Escúchame, me pasó algo rarísimo hoy. Me está pasando algo raro con esta gorra en general. Ujú. El otro día casi te la olvidaste acá. Sí. Te agradezco muchísimo No, que me la hayas Manu la vio devuelto. igual. Les Fue muy agradezco a atento. los dos, Sí, sí. a vos, Manu, que me Te la bajo hayas en devuelto. equipo. Pero quería decir que me pasan cosas extrañas. No soy en general de esos humanos que recibe halagos en la calle por cosas random Ajá. del outfit que uno lleva. Y me está pasando con esta gorra, Venga. que es re raro, ¿viste? Che, qué buena gorra. ¿Dónde compraste esa ¿A verdad? gorra? Como Muy buena, igual, ¿eh? ¿No? Está buena. Para, ¿te puedo hacer un zoom, amigo? Es momento de Manu. No, Este es el Manu va a knowledge. hacer un zoom. Este es el verdadero Nuestro knowledge. operador de video, amigos. Ahí va. Ustedes A sepan veces. que- Ahora sí. Y si ves acá está Claro, autografiada. acá o acá la firma de Aldi Vega, diseñadora. ¿De dónde está? A ver, acá. No, acá. Está costando. Bueno, diseñadora de María Becerra, que es Claro. ella diseñó De cosas Tiago, para Rápido y ¿no? Furioso, de Callejero Fino, de Rey, ¿cómo se llama el otro muchacho que la está rompiendo con el RKT? El que tiene las sessions. DJ Tao o Alan Gómez. Alan Gómez. Alan Gómez. Alan Gómez. Claro, están las Sí. Alan Gómez es el productor de Butaquera, ¿no? No Sí, tengo ni la casi menor seguro idea. Creo que sí, No te voy y a quiero mentir. decir que Butaquera es un tema que le doy play y se me transforma en la psiquis. Para bien, a mi hija le gusta Soy mucho esa otra canción persona. y cada vez que la escucha me da cosa. Quiero decirlo, y cuando escucho a mi hija cantar esa canción digo, qué increíble lo que ha sucedido con la globalización, y a la vez siento que todo intento que pueda haber desde mi parte de intentar inhibir eso, o lo que es peor, explicar por qué no debería escucharlo, Claro. sería peor. Sí. ¿Entendés? Entonces como que dejo que esté ahí como en el inconsciente, ¿entendés? Claro. Sin saber qué es. Y listo. Bueno, Flor, te toca. Sí, me toca hablar de un tema que nada tiene que ver con lo que estábamos hablando, pero que es muy relevante para todo lo que hablamos en este programa, porque hay a veces mucha confusión acerca del tema que hoy traje, porque vamos a hablar de la historia del hip hop en África. Y hay mucha confusión. ¿Por qué digo que hay mucha confusión? No porque sea un tema difícil de comprender ni nada por el estilo, sino meramente porque la realidad es que cuando se habla de las raíces africanas del hip hop, a veces se dicen cosas que por haberse repetido mucho se piensa que es verdad, o hay veces que se confunde un poco qué es esto de que los orígenes, o eso, se dice que los orígenes son africanos y no se explica demasiado más en el hip hop y demás. Entonces me parecía interesante traer a colación el temita de que cuando hablamos del hip hop afroamericano, no estamos hablando de hip hop africano, que son cosas distintas, que van por canales distintos, que sí, obviamente tienen millones de puntos de contacto, que vamos a hablar un cachito sobre eso, obviamente, pero que me parece importante resaltar que por mucho que tenga mucho y muchísimo realmente influencia de la música africana y de las tradiciones y la cultura africana del hip hop, que es realmente un peso muy pesado en todo lo que ha sido la historia del hip hop en términos generales, la realidad es que la historia del hip hop africano corre por otro carril absolutamente y tiene muchísimas complejidades, así como tiene muchísimas complejidades el comprender la historia africana en términos generales. Hoy no me voy a sumergir en la historia
sociopolítica ni económica de África, pero por supuesto que, como siempre aclaramos en estas columnas, porque para eso un poco están, todo está atravesado por la situación sociopolítica y económica del espacio donde surge determinada música, donde surge determinada cultura. La música es política, aunque diga cosas que no nos suenen quizás políticas, la música es política, político no es partidario, y todas esas aclaraciones que hacemos siempre en este programa, ¿no? Que si quieren verlas pueden ver todas nuestras columnas y demás. Pero digo, me parece importante tener en cuenta esto porque quiero que para esta columna hagamos el ejercicio como comunidad de ponernos para hablar de esto en los zapatos de justamente los sujetos de mi columna, que son los sujetos de mi columna en realidad, que son los africanos, ¿no? No de los afroamericanos, sino de los africanos para hablar de esto. Y en principio me interesaba esto, aclarar algo muy, muy relevante para tener esto en cuenta, que es que, por supuesto, el hip hop el hip hop es un fenómeno estadounidense. Vamos a partir de esa base. Es un fenómeno estadounidense. No me refiero a estadounidense a la nación de los Estados Unidos, sino que surgió geográficamente en los Estados Unidos. ¿Y por qué aclaro esto? Porque obviamente tiene muchísima influencia, así como los mismos Estados Unidos, quieran ellos o no, muchísima influencia de corrientes migratorias, de las corrientes migratorias forzadas. Estamos hablando de los esclavos que han llegado a los Estados Unidos. Tiene un montón de influencia de un montón de otras cuestiones externas a los Estados Unidos, pero el hip hop es un fenómeno estadounidense. Por más de que obviamente acá en esta columna, y siempre lo haremos porque corresponde, vamos a resaltar también que tiene raíces africanas. También tiene raíces jamaiquinas, muchísimas más de las que se le da crédito, y raíces latinas también, mucho de lo que hace falta darle crédito, porque recordemos que el hip hop no es solamente la música rap aparte, sino también es una cultura que siempre, algo quizás obvio para muchísima gente que está del otro lado y quizás no tanto para otras, el hip hop es una cultura con un montón de disciplinas distintas, con un montón de approach distintos, con un montón de culturas y subculturas en su haber distintas. Entonces es importante resaltar esto, ¿no? Como hay mucha influencia latina, hay mucha influencia jamaiquina, y lo que se puede decir porcentualmente que es la mayor influencia en el hip hop es la cultura africana. ¿Por qué? Porque justamente surgió de los barrios y las comunidades afrodescendientes en los Estados Unidos, ¿no? Me parece importante en principio resaltar eso. Y obviamente esto implica que, como toda música nacida en las comunidades afroamericanas, porque no solamente es el hip hop, sino, bueno, nacidas y o desarrolladas por la cultura afroamericana, podemos hablar del rock, podemos hablar del blues, podemos hablar del jazz, siempre cosas que traemos a colación aquí, por supuesto, toman prestados, si se quiere, y son influenciadas estas corrientes musicales, el hip hop entre ellas, un montón de cuestiones culturales africanas, porque obviamente fueron paridas por o desarrolladas por comunidades afrodescendientes en su mayoría. Eso por un lado, ¿no? Como para tener en cuenta. Esas influencias, aparte también, algo importante para aclarar, no empezaron a suceder, o sea, como que realmente el primer momento en el que ya empezó a llegar esa influencia es a partir del descubrimiento, o mejor dicho, la colonización del continente americano. O sea, las primeras influencias que llegan a territorio hoy en día estadounidense son de ese momento, y a partir de ese momento, considerando esto importante también, cuando empezaron a claramente traer esclavos de África para los cultivos de algodón y todo eso que elaboraban a la fuerza ahí, y empezaron a llegar un montón de influencias desde ese momento. Es decir, el hip hop, que es algo que podemos plantar bandera, como siempre digo, plantar bandera en el 73 de su nacimiento, que este año cumple 50 pirulos, a pesar de ser un fenómeno en 1973 que no podría haber sucedido de ninguna manera sin todas las otras influencias, la realidad es que, como todo, podría decirse que las cosas que dieron gestación al hip hop son cosas que venían de siglos anteriores, por una cuestión, como resalté antes, socioeconómica, política, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas tradiciones, además, cada vez más alimentadas por cada vez más influencia de todo eso, porque además de todo esto que estaba mencionando, a partir de 1492, bastante después, en realidad, cuando empezaron a traer a los esclavos y demás, también hubo otras corrientes migratorias, porque recordemos que durante muchísimos años se llevaron esclavos ilegalmente, porque por supuesto la esclavitud, ¿no? Ilegalmente aclaraba, ¿viste? En realidad, de hecho, legalmente en su momento, lamentablemente. Además de todo eso, también empezó a pasar que más cercano a la época
donde efectivamente se marca el nacimiento del hip hop, había ya corrientes migratorias voluntarias de personas que llegaban a los Estados Unidos porque había parte de su familia allí o para buscar un futuro mejor para su familia o sencillamente por el hecho que sea, porque sí, por lo que sea. Entonces todo eso fue también, si se quiere, preñando un poco a toda esa gestación del hip hop, todo muy de parto, el Me mató esa vocabulario de palabra, hoy, la verdad. sí. No estaba Igual preparado esto. Es correcta, pero me resulta muy fuerte la palabra. Quería seguir con la metáfora. Ella. Está bien. Pero bueno, en fin. Además de todo eso, obviamente también algo importante para resaltar es que esto que decía, hay otras cosas que pasaron dentro de la cultura de los Estados Unidos en las décadas previas que también, sin las cuales nunca hubiese podido existir el hip hop. El hip hop, recordemos que tiene influencia de todo esto que ya dije, de las culturas afrodescendientes en los Estados Unidos, el blues, el jazz, el rock, pero también cosas que incluso fueron posteriores, el disco, el funk, ¿no? El soul, un montón de otras cosas que se combinaban con las tradiciones que ya existían y empezaban a generar todo eso que fue lo que luego fue el escenario en el cual nació el hip hop o se dio la fundación en 1973 del hip hop, ¿no? Eso para empezar un poquito, también recordemos que uno puede como subrayar, si se quiere, las cosas del hip hop que efectivamente son quizás las que más así a ojo De buen ¿cómo se cubero. dice? Como no, fácilmente quiero decir, no me está saliendo la expresión. A simple vista. A simple vista, así soy tan sencillo. A simple vista pueden verse que son que tienen que ver con las tradiciones africanas, como por ejemplo estamos hablando del ritmo de las letras, estamos hablando de lo crudo de los beats, y cuando digo beats digo golpes, no instrumentales necesariamente, no instrumentales, y también la tradición de la poesía oral africana, que no es el único lugar en el mundo donde se dio, pero que llega y es algo muy importante en las culturas de casi todo el continente africano, ¿no? Aparte de esto, también me parecía importante resaltar que yo estoy hablando del hip hop africano, pero en realidad es un continente, África, por más de que a veces se lo trate como si fuese un solo país, ¿viste? Cuando se habla de África. Entonces vamos a tratar de desenmarañar un poquitito algunas influencias puntuales de algunos países que hoy, aparte, muchos de ellos son de los más importantes en lo que es la actualidad del hip hop africano también. Pero bueno, hay algo que me interesaba, que por esto les planteaba el ejercicio de pararse en los zapatos, aunque sea imposible y por muy poco tiempo, de los africanos para entender algunas cosas, es que claro, todo el surgimiento del hip hop en el 73, nada tenía que ver con la realidad africana del 73, por ejemplo, ni las décadas previas ni los años posteriores, digamos, ¿no? La realidad es que así como cuando hablé del hip hop francés, cuando hablé del hip hop italiano, cuando hablé del hip hop de España, etcétera, etcétera, siempre hay un momento en el cual, una vez que se sucede el fenómeno del hip hop y de su nacimiento en los Estados Unidos, hay un momento en el que eso desembarca en África, que desembarca en los países del continente africano. Entonces, eso sucedió, como en la mayoría de los países que era cruzando el océano la situación con los Estados Unidos, sucedió a mediados de los 80 recién, ¿no? Cuando empezó a realmente desembarcar, ¿no? Como una tendencia más bien. Y como tantas veces, esto quizás recuerden de mis columnas anteriores sobre rap de otros países también, también toda la primera etapa del desembarco de el hip hop en África tuvo más que ver con, en principio, aparte hay que resaltar que fue en los países que tenían más vínculo con los Estados Unidos comercialmente, porque así funciona el capitalismo y el imperialismo. Entonces, en principio, eso por un lado, pero también tener en cuenta que todo el primer momento en el cual el hip hop llega a África, lo que sucede, lógicamente, es que primero la audiencia de esos países a los que llegaba esto era sencillamente eso, audiencia. No había creación de música, no había creación de contenido. Lentamente eso empieza a permear un poco en las sociedades de las que estamos hablando y empieza a generarse nichos, empiezan a generarse círculos, empiezan a generarse ya personas que querían imitar y emular todo eso. Por lo tanto, como mismo en los otros países que yo he mencionado en este programa, igual, los primeros artistas que realizaban hip hop hay una mosquita y no es válido para streaming la mosquita, ¿viste? Como, los países en los cuales cuando se empieza a generar todo esto, ahí toda la primera emulación del hip hop son artistas africanos tratando de emular el inglés incluso. Hay que resaltar obviamente que hay países en los cuales el inglés es un idioma que se habla en esos países, Sudáfrica es claramente el más claro, pero había otros países en los cuales el idioma no era inglés, que el idioma cotidiano no era el inglés, a pesar de haber sufrido como colonia inglesa muchos de ellos, digamos todo, pero eso, igualmente se trataba de emular el inglés, porque claro, era lo primero que surgía, ¿no? Como
era la verdadera emulación de eso. Luego fue con estos procesos que se dan de tanto la influencia del hip hop en África como los países africanos influenciando con su propia cultura esos productos que se van creando, empieza a dejar de suceder eso. Lentamente y en procesos empieza a suceder que el hip hop justamente empieza a ser verdaderamente tomado por esas comunidades y empieza a ser utilizado con su propio idioma, con sus propios mensajes, con sus propios estilos, con sus propias mixturas con música local o con música extranjera. Entonces es lo mismo que ve esto. Podemos resaltar incluso que ha pasado en Argentina, que ha pasado en Italia, en todos estos países. Pero además lo que pasaba también es algo fundamental que tenía como dos caras, que era el temita de los mensajes del hip hop y cómo eso llegaba a África. Porque claro, en principio estamos hablando de mensajes que en muchos casos transmitían narrativas de pobreza, narrativas de un espíritu combativo, de contestación, de enojo, de ira, de repudio, de un montón de cuestiones. Y también de una alegría, y también de una alegría no en el sentido más ridículo y romántico de la palabra nada más, sino también como el vivir la cultura propia, no mucho de lo que hemos hablado que el hip hop tiene también, ¿no? De reponer en valor nuevamente las influencias jamaiquinas, africanas, latinas, etcétera. El hip hop tiene mucho de eso, siempre lo tuvo y seguramente y espero que siempre lo tenga. Entonces, claro, esos mensajes empezaban a también permear en esas sociedades, que decían como, mira, los descendientes de africanos que están en Estados Unidos están aprendiendo a apreciar un montón de cosas que quizás incluso nosotros acá nos cuesta apreciar como un valor, porque así funciona de vuelta el imperialismo y el capitalismo del planeta Tierra. Entonces empezaron también a tomar esos mensajes y empezaron a hacer su música con influencia, quizás hasta de más contacto más cercano con sus propias tradiciones, a hacer hip hop africano, como lo que podemos decir hip hop africano, ¿no? Y esto empezó a pasar recién a fines de los 90. O sea, todo ese proceso fue bastante largo por un montón de motivos, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo la facilidad que tiene el hip hop para llegar a, no sé, Inglaterra, que llegó prácticamente en los fines de los 70, ya estaba llegando a Inglaterra, o a Italia, que empezó a llegar en los 80, como obviamente esos procesos son distintos en cada lugar y generan distintas cosas, pero sí también estos mensajes empezaron a convocar a sectores jóvenes que ya eran mismo parte ellos de por sí, por ser marginalizados de una subcultura dentro de los países en los que vivían, ¿no? Y todo eso empezó a hacer fácil para ellos relacionarse con esos mensajes, ¿no? Porque quizás lo que tiene el hip hop es que también, obviamente cualquier persona de este planeta puede sentirse identificado con una letra de rap, porque así nos pasa con todos los géneros, obviamente, pero sí es cierto que el hip hop también con esos mensajes que tiene, ha logrado generar en todos los países a los que ha llegado que mucha juventud marginalizada por el sistema en el que vive, sea cual sea el país que sea, que comience también a sentirse representado por ese tipo de mensajes, por ese tipo de lecturas de la realidad, por ese tipo de narrativas, ¿no? Entonces es súper interesante ver cómo ese proceso tardó, pero se dio y empezó a generarse todo este mundillo, este público, esta audiencia, más no un mercado todavía, por supuesto, ¿no? Que justo hablábamos con los pibes de Uruguay hace un rato nomás, el temita de la dificultad de los artistas cuando están produciendo cosas, pero no hay ni un mercado ni una audiencia suficiente como para que eso despegue como quizás podría, o un montón de cuestiones del estilo, ¿no? Y también lo que pasó, y estamos hablando, recordemos, de fines de los 90 ya, lo que empezó es que empezó a haber un discurso muy anti-hip hop en muchos de estos países, especialmente en los países menos democráticos del continente africano, porque recordemos que, por supuesto, aunque muchos han dejado de ser colonias hace muchísimo tiempo, otros hace no tanto, otros hasta siguen siendo pseudocolonias, lo importante para resaltar es que en esos regímenes, en esos sistemas, también lo que pasaba era que además de un montón de cosas que se podrían decir pero que no vienen al caso, pero no tenemos el tiempo ni etcétera, algo que empezaba a pasar era que por supuesto esos grupos primero se empezó a ver bien que consuman cosas de los Estados Unidos, ¿no? Porque obviamente tiene mucho que ver todo con todo, ¿no? Política global, pero de todas formas después cuando esos mensajes empezaron a realmente permear y no solo que los escuchaban a esos mensajes, sino que construían los propios mensajes más bien contestatarios, más bien revolucionarios, más bien disruptivos de los sistemas que estaban
en gestión en ese momento, justamente empezó a generarse un discurso muy anti-hip hop y justamente también algo muy relacionable con lo que ha pasado en otros momentos de nuestro país e incluso en de parte de algunos sectores, empezó a acusarse el hip hop de que estaba generando una americanización de la juventud en ciertos países africanos, ¿no? Americanización que uno puede decir, bueno, quizás estaban cuestionando la llegada imperialista de los productos de otros países y su valoración por encima del producto local. No, señora, no, señor. La mayoría de las acusaciones de americanización tenían más que... cuando digo americanización estoy hablando de Estados Unidos. No debería decir esta palabra, pero bueno, es la palabra que se usa en este caso. Justamente los discursos no eran esos. Los discursos era, ¿cómo puede ser que estos pibes ahora están haciendo en nuestro idioma, hablando de nuestras realidades, esta música yankee, ¿no? Claro, Ese era el problema, porque en realidad el problema no era la música yankee, el problema era lo que estaban diciendo. Entonces empezó a haber mucha persecución, cosas que en muchos países sigue hasta el día de hoy, mucha persecución, mucha marginalización, mucha censura, mucha búsqueda de que realmente haya algunos mensajes que no se propaguen en las sociedades, especialmente en la juventud, que aparte de la juventud en muchos países de África también, como en tantos otros de Latinoamérica y demás, son juventudes que por momentos han sido muy revolucionarias y que han realmente volteado situaciones muy jedes de autoritarismo y cuestiones del estilo. Entonces nada, empezó a haber mucha censura y mucha persecución a todo eso, porque justamente eso va de la mano con las situaciones políticas, económicas y sociales de esos países y cómo hay gobiernos que muchos porque siempre tirando piedras y diciendo la posta, muchos países con apoyo incluso de los Estados Unidos tenían este discurso o con apoyo europeo, porque recordemos esto de que ex colonias francesas, inglesas, mucho de África es todo eso, todo este proceso justamente todo este proceso que se acusaba de americanización de la sociedad, lo que en realidad estaba pasando, esto ya es un análisis personal, era una africanización del hip hop. O sea, exactamente lo contrario de lo que se acusaba, porque uno entendería más en todo caso el discurso de la americanización antes de que empiece a surgir esto de que los mensajes, las narrativas, los conceptos, las tradiciones africanas estuviesen más plasmadas todavía, ¿no? Incluso los idiomas, ¿no? Como eso, empezar a rapear en idiomas que son locales en África, era en todo caso una africanización del hip hop, no una americanización de la gente, ¿no? Como me parece interesante también resaltar eso. Y comenzaron en diferentes países de África, en diferentes zonas, a ver diferentes focos, diferentes como tendencias de evolución hacia diferentes cosas, porque claro, empezó a tomar influencia el hip hop que venía de otro lado de lo que pasaba en cada comunidad, no solamente en términos de discurso y de mensajes, y de estilos y demás, sino concretamente de influencias instrumentales, influencias rítmicas, de artistas que comenzaban a fusionar la música local con el hip hop y un montón de cosas que han pasado también en muchos otros países. Deje algunos países para mencionar, para resaltar, si se quiere, que son los países que, si uno se pone a investigar sobre el hip hop africano, son los que más van a aparecer, porque son los que tienen artistas que son más reconocidos internacionalmente hoy y que incluso tienen más éxito a nivel local, y que incluso son países que nos han dado hijos de esos países, digamos, nos han dado artistas que están triunfando en otros lados también. Los dos primeros que traje para mencionar, por ejemplo, son Nigeria y Ghana. Nigeria, por ejemplo, es un país en el cual una de las cosas más locales que permeó la música nigeriana, el hip hop nigeriano, fue la cuestión de lo multiinstrumental en cuanto a la percusión, concretamente, y una hija de gente nigeriana, una hija de familia nigeriana, es Little Sims, justamente rapera británica, de la cual no es que he hablado en este programa, hablo en este programa todo el tiempo, todas las veces que pueda. Little Sims, una de las mejores raperas del planeta en este momento, justamente se encarga ella en su música de honrar legado, linaje, ya tema del día, linaje nigeriano también, el tema Point and Kill, por ejemplo, que recomiendo temazo, es un tema en el que de hecho fue grabado ahí, entonces como que tiene también esa cuestión, pero bueno, el hip hop nigeriano de Nigeria, en Nigeria existe también. Ghana, el otro país que mencionaba así al pasar, también, si vamos a Gran Bretaña y echar el foco de una situación similar, Stormzy es una persona que es de familia de Ghana y que además también se encarga de resaltarlo incluso discursivamente en entrevistas, en los mundiales hincha por Ghana. Es un chabón que claramente está orgulloso también de ese linaje y de ese legado y que también ha incluido en su música eso, pero sin embargo el hip hop en Ghana también tiene su corriente, su evolución local
local, más allá de que podamos resaltar a un artista de esa descendencia que esté triunfando en Inglaterra y en el mundo en realidad, porque, por ejemplo, en Ghana era muy tendencia ya en los 2000 el high life, que es un estilo, una cultura, una subcultura en realidad, que también se fusionó con el hip hop y se generó el hip life, que es algo que tiene mucho, que hace mucha mella ahí en Ghana y en esa zona de África. Otros países que me interesaba mencionar hacia el pasar, por si tienen ganas de investigar también, es el caso de Kenia y de Senegal, que también son bastante reconocidos, están como en ese top 4 en general. Y también quería mencionar los casos de Tanzania, que se combinó también con algo, o sea, terminó surgiendo en mezcla con el hip hop, el bongo flava, que es como se llama, me parece un nombre espectacular. Tipo, quiero tener un perro para ponerle bongo flava en este momento. Que también tiene mucho que ver con la música local. También el caso de Johannesburgo, que, por ejemplo, ahí lo que es súper interesante es la influencia de la juventud local en lo discursivo, en el hip hop, más allá de las influencias musicales también, porque es una juventud muy afectada por esto que decía de la influencia estadounidense. Entonces hay como una especie de contrahegemonía a todo eso en el hip hop, que a pesar de estar hablando de un fenómeno estadounidense, fue absolutamente reterritorializado a Johannesburgo y que justamente terminó dando música que le rinde culto a ser sudafricano, básicamente. Y por otro lado también el país Uganda, quería resaltar, donde también está el Luga Flow, que también es mucha influencia de la música local en lo que es hoy el hip hop y que ha generado esto, como decía en otros países también, esta especie de subgénero del hip hop que tiene mucho que ver con la música local. Y algo que me parecía interesante marcar para terminar también era la importancia de esto justo que hablábamos un poco y me dio mucha gracia con Kanak, que era el tema de la profesionalización del circuito, del mercado, de la industria del hip hop y cómo eso se va dando a partir de del crecimiento de público, literalmente, y cómo eso va termina teniendo efectos directos en la calidad de la música, porque se profesionaliza la grabación, el mastering, la producción, los equipos, la inversión de gente en esas cosas, la atención de lo más mediático a lo que tiene que ver con, en este caso, la música hip hop. Todo eso fue creciendo y profesionalizándose porque justamente hubo un crecimiento tanto del público que implica un crecimiento del mercado. Entonces, eso en los países donde no existe todo esto de lo que les mencionaba de la censura, la persecución, la marginalización, o incluso en los países en los que eso sucede, el público y la prepotencia de consumo orgánico, se podría decir, de esas cosas, hace que el mercado tenga que decir, bueno, acá hay guita, me meto. Y eso es lo que termina pasando y abriendo, lamentablemente, eso es lo que lamentablemente abre puertas, que es lo que afortunadamente pasa a artistas que terminan poniendo en valor su cultura local dentro de la cultura hip hop de sus países y termina siendo... En África, como hay tantas cuestiones que tienen que ver con la juventud que tienen este tinte, termina siendo algo discursivamente contrahegemónico, discursivamente contracultural, a pesar, porque esto es eso, ¿no? Como no hay que juzgar un libro por su tapa, a pesar de que estamos hablando de música estadounidense, que es lo que pasa, digo, la llegada de productos norteamericanos en general, pero estadounidenses en particular, a otros países, a países específicamente del hemisferio sur de nuestro planeta, termina siempre siendo manipulado para lograr satisfacer ciertos intereses. ¿Y qué pasa cuando se da vuelta la tortilla, ¿no? Y me parece que eso es lo interesante. Cuando esos productos, como el caso del hip hop, terminan utilizándose para la puesta en valor de lo local, no solamente eso, sino para megamente poner en vidriera las narrativas de las cosas que suceden en esos lugares y un montón de cosas. Y me parece súper interesante tener en cuenta que esto sigue habiendo mucho hip hop en inglés, porque obviamente hay una aspiración muy fuerte a triunfar internacionalmente, porque localmente los mercados y los públicos no son tan amplios ni tan grandes. Entonces hay mucho hip hop en inglés. Quizás a alguien le interese escucharlo también. A mí, por ejemplo, me facilita entender las letras mucho más rápido. Pero también hay mucho hip hop en swahili, en un montón de idiomas locales africanos, que es súper interesante ver cómo se nota también cuando escuchas esa música, cómo se entiende bien cuando se mezcla esto de la tradición de la poesía oral, porque hay algo de los idiomas y de los beats que, claro, entendés la influencia en el hip hop porque estás viendo como el círculo completo, el full circle, iba a decir, el círculo
círculo completo termina dándose de que ahora lo influenciado pasa a influenciar y terminás entendiendo como de dónde vino, por qué llegó ahí, como que terminan siendo procesos de comprensión súper interesantes también. Así que nada, a pesar de este temor y de marginalización y de persecución que hay en el continente africano a tantas cosas, a la juventud en general y particularmente a la juventud que decide construir hip hop y comunidad hip hop, la realidad es que está todavía en mucho crecimiento y que hay figuras internacionales que lo resaltan y que está buenísimo también saberlo, pero también estaría bueno prestar atención a que el hip hop africano es el hip hop que sucede en África, ¿no? Me parecía como importante y por eso traje musiquita africana para escuchar. Escuchame una cosa, traje música. Me mata cuando además lo decís con tanta... Te juro que yo siento... Me olvido la hora yo. Claro, pero no es... No voy a decir más nada. ¿Qué? ¿Me vas a retar? Retame al aire. No. Decime, Flor. No, pero es Sonate. como digo, yo ahora quiero escuchar las dos canciones. Las dos canciones duran en total como 7 minutos. ¿Con cuál No, arrancamos? no. ¿Sí? Elijo una, si no. No, tenés que elegir las dos, pero tenés que... ¿Con cuál vas primero? Yo pondría Science de Burna Boy, que es un chabón que se logró hacer conocido internacionalmente. El otro que traje es Social Ills, que es del 2002, porque el Science es del año pasado, que es de un grupo de mujeres raperas que se llama Godessa. Bueno, Manu, nos despedimos. Nos Dejamos despedimos. todo o sea, dejamos el programa en manos de nuestros compañeros africanos. Exactamente, sí. La verdad es que yo quería cerrar con la Night Quiz Session de muy buena. Stanner, No, pero ahora la me hablamos voy a la sentir semana mal. que viene. Sentite. La pasamos Ahora la me voy a semana que sentir viene. mal. Muy buena la Vale. Night Quiz Session. Está muy buena. Y aprovecho para recomendar otro tema. Templo sacó un Lo tema. acabo de agregar, amigo, Malabares. Hermoso el tema que sacó. Ahí va. Increíble. Quiero tirar un yaragua a eso porque la verdad es que está haciendo un laburo impresionante, ¿viste? Es muy bueno, Templo. Es muy bueno, pero desde lo audiovisual y lo conceptual en esta canción, porque es en feat con un productor que se llama Facundo Tonet, no recuerdo bien el nombre, pero tiene un gran lugar lo instrumental en esta canción. Incluso son barras, un ratito instrumental, barras de nuevo, instrumental, es hermoso. Nice. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar para cerrar nuestro Vamos a escuchar programa? Science Burna de Boy. Burna Boy y Social Hills de Godessa. Bueno, muchas gracias, Flor querida. Perdón por tan largo. No fue tan largo, pero por Poco sí. favor, espectacular, un repaso verdadero por algo que solo Flor puede repasarlo de esta manera. Espero que disfruten de la música, quizás nos pasamos un poquitito, ya viene en La Frontera y nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 21 horas con más Nirvana Verbal, el programa de hip hop de Nacional Rock de la radio pública. Gracias Pablo, gracias Migue, gracias a toda la gente de la radio, a Lula, a Miki, les mandamos un saludo. Pi, 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 pi. Baby, yes, and let me be your client. When you whine, you they do me size. Any market you sell, I they buy it. You make my body they feel one kind. If I ask you now, you go deny it. But I know say you they do me size. My baby smart, but to me I too wise. And she did ask me, baby, not suicidal. Everybody know that I'm the girl, them controller. Anywhere me there, me want the girl, them come over. You're playing Russian roulette with loaded revolvers. And if you kill yourself, we go call it a lover. She dey call me every moment. In my life and enjoy every moment. Not divide me a day for this new year. I define kill it so beautiful, yeah. I define when my body go cool, body go cool. You need my ability. Girl, you need the type of man with agility. Cause you get all the qualities to be my baby. If they say do you wrong, girl, we
blessing and me be your client. When you whine, you they do me size. Any market you sell, I they buy it. You make my body they feel one kind. If I ask you now, you go deny it. But I know say you they do me science. My baby smart, but to me I too wise. And she did ask me, baby, not suicidal. Everybody know that I'm the girl them control.